Muy bien, habíamos hablado entonces, la primera parte fue la parte del diluvio, fue la parte geológica y la parte geomorfológica. Y hoy día nos corresponde ya la segunda parte, que es más de los animales, de los fósiles y de las cosas que también fueron quedando y que nos completa el cuadro, la película de todo esto. Recordemos que el arca la vamos a ver, no sé si quieren mañana o pasado mañana. ¿Cuándo preferirían verla? ¿La unimos de inmediato para dejarla fuera del el análisis técnico del arca Noé? Lo hacemos mañana mejor, para dar continuidad y terminamos este tema del diluvio para seguir con otros temas. Perfecto. En el año 1980, en el estado de Washington, en Estados Unidos, había un gran monte, que es un volcán realmente, con una gran cantidad de glaciares en su cumbre. No olvidemos que los glaciares es nieve que se ha ido comprimiendo y apretando y se forma hielo. Y en este caso, este volcán tuvo una enorme explosión, una enorme erupción, que para nosotros es un laboratorio en la vida real, un laboratorio gigantesco, por cierto, pero que nos demuestra varias cosas, que es justamente lo que yo quiero ir analizando hoy día. Ahí tenemos algunas fotos, después les voy a mostrar un video, el cual muestra mejor esta explosión, cómo el monte fue de a poco explotando y fue haciendo una explosión enorme que mató a mucha gente. Y el monte finalmente, el volcán, Saint Helen, quedó así, con ese tremendo cono fuera, y quedó mucho, como se ve en la foto. Y por cierto, todo el agua que estaba contenida en todos esos glaciares arrasó eh, cerro abajo y creó una serie de condiciones que son extraordinarias, como por ejemplo este cañón que está allí. Esa agua arrasó el cañón y formó este cañón prácticamente en horas. ¿Y por qué insisto tanto en esto? Es porque cuando suceden grandes eventos como este, por ejemplo, podemos ver que, a ver un segundito, ahí, ¿no? Ya. Podemos ver que el agua escarba, como les mostraba ayer. ¿Se acuerdan de la cavitación que les mostraba en un canal de desagüe de una represa? Aquí hace lo mismo, va cavando, va destruyendo y haciendo unos cañones que uno dice, no, estos son millones de años. No son millones de años, fueron solamente horas para que eso sucediera. Y así también los sedimentos, como se ven arriba a la derecha, esos sedimentos fueron todos depositados, 8 metros de sedimento, por solamente el movimiento que hubo ahí de agua y de tierra. O sea que todos estos efectos que se ven ahora y los proyectamos al cañón, el Gran Cañón o el Cañón del Colorado, todos son efectos que en un pequeño teatro nos están demostrando lo que pasó allí en el Gran Teatro, que sucedió en forma violenta, en forma muy rápida, con mucha agua y en poco tiempo, no millones de años nuevamente metidos entre medio, que es la gran tentación de la evolución. Ahí tenemos otra foto del Gran Cañón en Mount St. Helen. Y también al final de todo este recorrido del agua había un lago que se llamaba Lake Spirit. Y todos estos troncos fueron a parar allí. Se estima que son 19.000 árboles que fueron cortados, pelados. Se fijan que están sin corteza, están sin raíces y sin ramas. Fueron pelados y llevados ahí hasta el lago. Esos troncos después se vieron que cuando se habían saturado de agua se empezaron a inclinar, porque tenían diferentes pesos en diferentes partes de su tronco y se comenzaron a inclinar como se ve allí. Y más tarde también se vio que cómo se hundieron y se clavaron en el fondo. Y los sedimentos del fondo los cubrieron. Y esto es muy interesante porque es exactamente lo que pasaba en los bosques petrificados que hay en Yellowstone, que siempre se había dicho que no, que eran millones de años, que esto era otro fenómeno, y ahora se puede entender que no era así, que era simplemente un fenómeno muy parecido que sucedió en el Mount St. Helen. Vamos a ver un pequeño video ahora.
El 18 de mayo de 1980, el monte St. Helens, ubicado a 150 kilómetros al sur de la ciudad de Seattle, Washington, erupcionó. La erupción fue originada por un terremoto con epicentro debajo del monte y de magnitud 5.1 de escala Richter. La explosión lateral barrió al lado norte del monte St. Helens a una velocidad de 480 km por hora y con temperaturas tan altas como 350 grados Celsius. Con el poder de 24 megatones de energía térmica, arrancó a su paso árboles de 100 años de edad como mondadientes, sacándoles su corteza. Antes de la famosa erupción del monte St. Helens, los científicos estaban familiarizados con cambios lentos en la geología. Pero en el monte St. Helens, los geólogos vieron cambiar la superficie de la Tierra muy rápidamente. Los glaciares se enterraron en avalanchas de material caliente, se derritieron y formaron terrenos baldíos en días. Las erupciones del día 18 de mayo y 10 de junio produjeron finas capas en solo horas. El 10 de junio, flujos de barro cortaron cañones en zigzag de 30 metros de profundidad en arena suave y barro, completos con cañones perpendiculares laterales. Cañones que nos recuerdan la geografía del Gran Cañón, solo que 40 veces más pequeño y claramente creados en solo horas. Los flujos de barro de la década siguiente cortaron decenas de metros en roca sólida en solo días de trabajo. Los árboles caídos formaron una capa de troncos sobre la superficie del lago Spirit y se acumuló una capa de corteza en el fondo del lago de 1 metro en solo un par de años. Los troncos flotando verticalmente se hundieron hasta el fondo del lago y se enterraron en una sola década. Similares a los troncos de los bosques fósiles del parque de Yellowstone, que también están enterrados en capas volcánicas. Aun cuando el desastre del monte Helens es de una magnitud muy pequeña comparada con el diluvio, o las catástrofes mayores que siguieron al diluvio, nos da una mejor indicación de lo que pasó en esos tiempos y de los procesos geológicos lentos que suceden comúnmente en el presente. Ok, ahí tenemos entonces algunos, nuevamente al lado mano derecha están los bosques petrificados de Yellowstone, que ya lo explicó la misma película también, y tenemos una cantidad enorme de árboles que van cruzando muchos estratos, muchas capas. Se supone que esos son de capas de millones de años. ¿Cómo es posible que haya árboles que cruzan tantos millones de años? Por supuesto, porque no son millones de años, son simplemente resultado del diluvio que fue poniendo capa sobre capa en la medida que iban llegando las olas. A ver, una prueba, una prueba. ¿Cuántas olas hubo en el diluvio? ¿Se estima que hubo en el diluvio? A ver, alguien que se acuerde y me conteste. ¿Se acuerda que vimos los diferentes? Les decía que los maremotos normalmente avanzan y después se retraen. Avanzan y se retraen. Y se ha podido encontrar evidencia de que ha habido por lo menos cuántas entradas y salidas de mar que fueron avanzando, por supuesto, hasta que taparon todo. Pero hubo, sin embargo, este tiempo. Ahí tengo los dedos. 5. Sigamos. En esta hora ya estamos en la etapa de retiro. Eran 221 días en los cuales el agua que estaba sobre los continentes comenzó a retirarse. Primero lo hizo en forma laminar, suave, y después fue en forma catastrófica, que se llama flujos que son catastróficos y muy destructores, ¿ya? Turbulentos. Y dentro de lo que iba también pasando es que cuando pasaba por un volcán, en vez de arrasar con el volcán, quedaba parado el volcán, como se ve allí. Sacaba todo el material que estaba al costado, a los costados que lo rodeaba, pero dejaba el material solo. Y es el caso.
de todos estos monumentos. Este, por ejemplo, se llama la Torre del Diablo, que es un volcán, pero quedó abandonado, quedó sin nada de material en los costados. O este otro también, Chips Rock en New Mexico, o Chief Mountain en Montana, o los Cars Mountain en China, o los Glass House Mountain en Queensland, aquí en Australia, o Ayers Rock en el centro de Australia, o también el Stone Mountain en Georgia, en Estados Unidos, o el Skipskop, que es el desierto de Namibia. También son Inselberg, todos estos. Y, por supuesto, el Pan de Azúcar, que también es otro Inselberg de 396 metros de altura y uno de los más altos que hay. Veamos los mantos carboníferos. Cuando se produjo todo este arrastre de material, de árboles, de arbustos, fueron enterrados en cuencas. Cuenca es como una especie de valle. Ahí fueron empujados y enterrados y cubiertos posteriormente. El carbón se forma cuando este material vegetal es presionado y toma temperatura y presión. Y así se empieza a formar el carbón y hay una compresión de 10 a 1, o sea, la planta, el árbol, todo tiene que ser comprimido de 10 a 1. Y eso va formando el carbón, pero en muy poco tiempo. El carbón no necesita millones de años para formarse. Cuando estudiemos el carbono 14, les voy a mostrar el caso de varias minas de carbón que tienen carbono 14 y no necesitan millones de años. Y el momento que tiene carbono 14 no puede tener más de 56, 57 mil años. ¿Ya? Ahí está entonces 10 metros de planta o 10 pies de planta que se hacen en un pie de carbón. Esa es la compresión que tiene. ¿Cuál es la teoría evolucionista referente a cómo se formaron las minas de carbón? Ellos dicen que eran pantanos, como el que se ve allí, que los árboles en millones de años iban cayendo, iban muriendo y se iban quedando en el fondo. Y allí se formaron, así bien como que moviendo las manos nomás, en mágico, como son en general las cosas de la evolución, magia. Y acá, desde luego, un árbol cuando se cae al agua y queda en el fondo, se pudre, no continúa esperando que llegue el otro y el otro y el otro para formarse el carbón. Eso no es una realidad. Ahí tenemos cipreses que son fosilizados en una mina de carbón de lignita, en un tajo abierto en Hungría, que es muy interesante ver los árboles mismos que están allí. Y les voy a contar un caso en una mina de carbón café, que queda en la Trout Valley aquí en Australia. Yo conozco muy bien este caso porque yo trabajé ahí. Y podemos ver el carbón allá abajo, hay bastante, por el lado derecho se ve material estéril, el cual hay que retirar. Y este carbón café es un caso muy especial porque es un carbón muy nuevo, un carbón que no recibió mucha presión, no recibió mucha temperatura, por lo tanto no se formó como el carbón coque, el carbón negro, ese espeso. Este es un carbón mucho más suave, parece tierra realmente. Y aquí tenemos la formación como es geológicamente allí en el Latrobe Valley. ¿Y qué es lo que estábamos haciendo? Estábamos sacando el carbón de las minas que tenemos y construimos estas plantas de energía eléctrica que se ven al fondo. Yo fui parte del equipo que construyó estas plantas. Y la idea es que este carbón se lleva en gran cantidad allá porque son carbones de baja caloría. Por lo tanto, necesitamos calderas muy altas. Esas calderas son enormes. Y ahí se le meten toneladas de carbón para que vaya ardiendo y finalmente se produce la electricidad en turbinas de vapor. Pero ¿cuál es el punto que quiero hacer? No es tanto mostrar lo que yo hacía, sino que esto es se llama dredger en inglés, que va rascando la tierra, va sacándole el carbón, como se ve de forma continua, y se lleva esto por cintas de transporte hasta, cintas transportadoras hasta la caldera. Pero lo interesante es cuando uno tomaba, cuando iba pasando la cinta con el carbón, tomaba así con la mano un puñado de carbón y uno podía ver en el carbón hojas, ramitas, corteza, podía ver el árbol que había sido comprimido y había sido, digamos, enterrado en el diluvio. Era maravilloso cómo se podía ver el mismo vegetal ahí. Y sin ninguna duda era eso, ¿no? Y era, por supuesto, millones y millones de pedacitos y pedacitos que iban pasando, y eso después se quemaba.
Y aquí tenemos algunos ejemplos de lo que se encuentra allí, como estos pedazos de rama, otros pedazos de madera, y otros más, y había otros que eran ramas, no conseguí fotos, pero eran realmente fantásticos. Entonces, lo que les quiero decir es que minas de carbón hay en todo el mundo, son una cantidad enorme. ¿Qué es testimonio que nos da? Que hubo un gran entierro de material vegetal, el cual hizo que millones de toneladas de árboles, arbustos y todo se juntaran, quedaran apretados juntos por un cataclismo. No pudo haber sido por otra cosa, no fueron fenómenos locales, fenómenos así como que no, se sucedió, pero sucede a veces, millones de años, pues no, no, eso es toda una excusa. Esto fue solamente hace 4.600 y tantos años atrás, punto, no hay otra vuelta. Y producto de lo mismo, de todo el arrastre que hizo estas aguas, estos sedimentos, estos barros que iba avanzando en el tsunami, fue enterrando animales. Y aquí está el testimonio. Hay fosas llenas de materiales fósiles de animales. En Norteamérica, ahí está la lista de todos los pozos, vamos a decir, de animales que se han descubierto. En Sudamérica, en Asia, en Europa, en África y en Australia, en Oceanía. En todas partes del mundo se cumple lo mismo. Están los mismos fósiles, está el mismo tipo de formación de los fósiles, están los mismos estratos. Simplemente es clarísimo que tuvo que ser un gran desastre mundial, universal. Ahora, la composición de esos fósiles, el 95% son fósiles marinos invertebrados, artrópodos especialmente. Y 4,7% son algas y plantas. Un 0,2% insectos, un 0,1% vertebrados, de los cuales se incluyen, por supuesto, los vertebrados que por lo menos tienen un hueso. Es decir, la mínima cantidad, 0,1% de todos los fósiles son recién vertebrados. Y pensemos que los vertebrados, podemos armar allí muchos tipos de vertebrados, no son solamente los dinosaurios. Si uno le pregunta a una persona que no tiene mucha lectura en esto, va a decir, no, si todo lo que se encuentra son dinosaurios. No es así. Los dinosaurios es mucho menos que un 0,1%, porque eso lo incluye a todos. ¿Cómo ocurre la fosilización? Veamos cómo se fosiliza algo. Cuando tenemos, por ejemplo, un animal ahí flotando, de repente se le viene una avalancha de barro, piedra y arena, y lo deja completamente, pero comprimido, ni siquiera aplastado, es comprimido, sin aire, sin oxígeno, por supuesto, sin agua, sin depredadores, sin ninguna vía para poder llegar a él. Y así es como se produce la permineralización, es decir, sus células son reemplazadas por minerales que tienen que estar presentes en el medio que lo está rodeando. Si es un medio completamente estéril, no va a pasar nada. Pero tiene que pasar eso. Los tejidos blandos se desaparecen rápidamente y después queda ese fósil que son hechos de piedra. ¿De qué piedra? De la que reemplazó justamente las células. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Esto es cuando hay esta ola de barro y todo. ¿Qué pasa hoy día? Aquí tenemos en el medio, arriba, tenemos un pez que murió. Y los depredadores, que son comunes en el mar, van y le comen su cuerpo en la medida que pueden. Después se van los huesos al fondo y en el fondo prácticamente se lo comen los gusanos, los magos, las bacterias, todo lo que está en el fondo para hacer ese trabajo. Ahora, para asegurar su fosilización, un organismo debe estar enterrado suficientemente profundo para protegerlo de depredadores y minimizar la descomposición por bacterias y químicos. El doctor Ron Neller, que es un doctor en geomorfología fluvial, dice que no habría suficientes sedimentos para crear las grandes camadas regionales que se observan. Los papers de deposición de sedimentos de grandes inundaciones actuales reportan solo centímetros de sedimento. O sea, las inundaciones locales, si se quiere, reportan muy pocos sedimentos. Se necesitan metros de sedimento para que a las áreas puedan tener suficiente para haber enterrado a los fósiles y poderlos crear y poderlos formar.
Así que esta idea de la fosilización no es tan directa. Primero que nada, ustedes darán testimonio, no se encuentran por todas partes perros fosilizados, ni gatos fosilizados, ni vacas fosilizadas que se hayan muerto en el campo. No es así, se descomponen. Y eso es el proceso natural, normal, porque no tienen ese proceso de aplastamiento, de falta de oxígeno, de falta de agua, de no depredadores y todo eso. Eso tiene que ocurrir. Y tiene que ser muy rápido, además, muy rápido. Y eso solo se cumple en una gran cataclismo, una gran catástrofe. Las ballenas que están en descomposición, ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo bien específico, una ballena que se fue al fondo, los depredadores comenzaron a comérsela, quedaron solamente los huesos, posteriormente, estos son fotos reales, siguieron los maggots, o los gusanos, estos que son especializados en hacer este trabajo, y a comerle todo el resto de la... Pero finalmente quedaron solamente los huesos de la columna, los cuales otros gusanos se especializan en taladrarlos para sacarle la grasa que le queda dentro. Y eso también los destruye. Por eso es que no hay huesos en el fondo del mar. Ahí tenemos más cerca los rojitos, esos son los gusanos que les hablaba recién, y es el trabajo de ellos, de consumirlos completamente. Ahora, la fosilización tiene diferentes procesos, puede ser por silicificación, por fosfatización, carbonización, piritización, en fin, nombres técnicos, pero era solamente para informar. Esto es en un museo de Canberra, aquí en Australia, dice esto. Dice que el dinosaurio cayó al fondo del mar después de haber muerto, que quedó ahí expuesto por millones de años, en el cual se fue cubierto por diferentes capas de tierra y de sedimentos que fueron llegando, hasta que fue descubierto porque hubo una corrida de una ladera. Eso no sucede, porque no va a pasar de la segunda etapa, porque se lo van a comer todos los bichos que están en el fondo. Entonces es un cuento, es una mentira simplemente, pero todos se la tragan. Entonces, ¿qué es lo que explica realmente todos estos fósiles? El diluvio, flood en inglés, pero el diluvio. Hay también una experiencia muy educativa, llamémoslo así, que son los cocodrilos en descomposición, que confirman elementos del diluvio. Fue un experimento que se hizo con 8 cocodrilos de agua salada que estaban muertos, no los mataron, sino que estaban muertos ya, y se pusieron algunos enterrados en el fondo y otros apoyados en el fondo nomás. ¿Ya? ¿Se entiende, no es cierto? Unos enterrados bajo tierra en el fondo y otros apoyados en el fondo solamente. Y aquellos libres, que estaban libres, o sea, que estaban apoyados solamente, se descompusieron y sus huesos quedaron todos desordenados en el fondo. Y aquellos que fueron enterrados bajo tierra, bajo agua, dejaron sus huesos alineados y conectados. La mayoría de los fósiles de cocodrilos que se encuentran están justamente así, como que han sido enterrados, ordenados y conectados, porque fueron en el fondo enterrados por un gran cataclismo. Ahí tenemos las fotos de este experimento, ¿ya? Donde se ven los desordenados y cómo quedan totalmente esparcidos así, cuando han sido solamente puestos en el fondo. También se encuentran en el mar millones de peces muertos, de peces enterrados, como se ve allí. Y esto va con una pregunta que me hicieron el otro día. ¿Qué pasó con los peces? Bueno, los peces que estaban en el agua, en su medio, también fueron enterrados por estas olas que iban cayendo sobre ellos también, y también los enterraron. Pero el Señor protegió solamente los que Él quiso, los mejores genes posiblemente, las especies que Él quiso, probablemente todos, porque era su creación, pero Él fue seleccionando los peces que pudieron mantenerse y después en bolsones de agua, me refiero, y protegidos. ¿Ya? Ahí tenemos un cardumen de 259 jóvenes peces jóvenes, que fueron todos fosilizados de a una. Ahí tenemos los trilobites, hay millones de ellos en muchas partes del mundo, que eran los que estaban más al fondo de la columna geológica. Y los peces y murciélagos juntos en Francia. Después tenemos un dinosaurio y un pez, un cocodrilo y peces en Alemania, un tiburón en las montañas de Biblos, en Líbano. Se supone que los tiburones son blandos y tienen cartílago, no deberían fosilizarse, pero ahí está.
o un fósil de mono lemur, que normalmente se encuentran en Madagascar, pero este estaba en Alemania, este fósil es de Alemania. La zona azul que se ve alrededor en el dibujo de mano izquierda, esa zona azul que tiene, denota que fue enterrado en forma abrupta y sin pudrición. O sea, no estaba muerto cuando sino que fue enterrado. Ahí tenemos un caballo, un animal terrestre, junto a peces, ¿no? Porque, por supuesto, esto arrastró a todos los animales juntos. Y tenemos otro caso donde 31 iguanodones fueron enterrados en esa fosa que se ve ahí, amarilla. Y allí después fueron descubiertos estos restos por unos mineros de carbón que iban haciendo un túnel. Y los encontraron y los sacaron sus restos, y ahí están los restos a mano izquierda, puros pedazos, totalmente destrozados, desmenuzados, digámoslo así, por el cataclismo que hubo, y fueron recompuestos, y a la derecha se ve el museo que armaron en Bernissart, en Bélgica. Esto es en Perú, en un lugar llamado Ica, que se llama Cerro Blanco, y allí se han encontrado más de 100.000 ballenas juntas, enterradas, y esto a 30 kilómetros de la costa, así que no es que sea parte del mar. Esto es una especie de desierto donde se han encontrado todas estas ballenas, pero con una característica muy interesante. Están entre marsopas, tortugas, focas, peces, perezosos, pingüinos. Hay de todo tipo de animal allí juntos. Y lo interesante es que las ballenas están sin hoyos, que hayan roto sus huesos, tal como sucede en el fondo. O sea, no es que hayan estado ya muertas en el fondo cuando pasó no sé qué, sino que se descubre que todas estas ballenas están con una característica que ya les explico. Las ballenas pueden tener o dientes o ballestas o barbas. Las barbas son filtros, son una especie como de dientes así largos que van formando una especie de filtro, ¿ya? Y ellas, ahí está como se ve. Y se sabe que esos filtros, para que cuando encuentran un plancton o algo que quieren comer, o camarones, en fin, un producto que les guste, van, lo engloban y lo toman en su boca y lo mantienen allí, cierran y comienzan a botar el agua. Y por supuesto, todo lo que estaba en el agua queda encerrado dentro de esas rejillas. Ese es el concepto. Entonces, y ahí, por supuesto, se lo comen. Pero se sabe que cuando la ballena muere, todas esas barbas, todas esas ballestas, caen muy luego porque tienen un pegamento muy suave hacia el cuerpo. Entonces, se sabe, ballena muerta, se le caen las barbas de inmediato. Pero ¿cuál es la parte interesante? Es que las ballenas que están ahí en Cerro Blanco tienen todas las barbas puestas, como se ve allí. Están todas en su lugar. ¿Qué nos dice eso? Que fueron enterradas súbitamente, fueron enterradas vivas, por cierto, y que aquí tiene que explicarse solamente por una gran catástrofe. Ahí tenemos una serie de dibujos, de fotos, de fotos reales. Bueno, dibujos a la izquierda, sí. Pero fotos reales de estas ballenas que se fueron encontrando. Y así, ya se lo expliqué, así que no se lo explico, ¿no? Hay también en el desierto chileno, camino ahí cerca de Caldera, que se estaba expandiendo la Panamericana, también se encontró estas ballenas, una sobre otra, alrededor de 80 ballenas esperma. Y también se le hizo un análisis y fue un organismo exterior el que se dedicó a estudiarlo. Y se sabe que son 100% ballenas modernas, hay focas, delfines y tiburones también. Y los fósiles están muy completos, teniendo muy poca depredación, de acuerdo al artículo de la BBC. Y dicen ellos que nunca se había hallado un sitio con esta diversidad y tamaño en el mundo. Qué interesante. No sé más que cómo ha avanzado esto, tal vez ustedes en Chile saben más que yo, pero es lo que por lo menos ha sido publicado. En Argentina hay un lugar interesantísimo que se llama Trelew. Es una ciudad sureña de Argentina, y hay un museo que se llama MEF Ejido, Ejido Feruglio, donde ellos han expuesto, han recuperado, por cierto, y han expuesto ahí cientos de dinosaurios que se han encontrado en la Patagonia sudamericana. Y ahí están.
pero cientos de ellos. Es un museo fascinante, realmente. O también en Liaoping, en China, 20.000 fósiles. Tienen ahí de ictosaurios, de artrópodos, de erizos, de todo tipo de animal y planta están en ese museo. Eh, otro lugar en Sudáfrica se llama Lagan Banbek. 200 especies enterradas, de las cuales hay cerdos salvajes, 40 cerdos hormigueros, jirafas de cuello corto y cuello largo, 5 especies de hiena, hipopótamos, caballos y parión, 3 especies de elefante, antílopes bontepoc, antílopes, gatos de dientes de sable, golotón gulo gulo, oso africano, ratones topo, topos dorados, sapos, lagartijas y camaleón. 10.000 pájaros también, con huesos de 90 especies, con moranes, pingüinos, albatros, aves playeras, loros, pájaros carpinteros y avestruz. La pregunta que viene inmediato, ¿qué hacen todos juntos? ¿Por qué están todos enterrados juntos? Es porque todos se decidieron morir al mismo tiempo y decidieron una convención y se suicidaron. Ya. ¿Esa es la solución? Por cierto que no, eso es una tontera lo que estoy diciendo. Pero aquí hay una mezcla de huesos marinos, de mamíferos, de aves, que fueron todos depositados en un evento catastrófico único. El que no quiere ver no lo va a ver, no lo va a ver. El que no quiere creerlo no lo va a creer nunca. Pero eso es. Otro lugar en China. Miren la cantidad de fósiles que hay en el fondo de ese lugar. Uno muy grande en Estados Unidos, el Dinosaur National Monument. Una muralla fantástica, como se ve a mano derecha. Y esa muralla está llena de fósiles marinos, fósiles terrestres y pájaros, todos juntos también. Algunos de ellos enormes. Fíjese ahí un hombre parado al lado de los huesos que obviamente son de dinosaurio por el tamaño que tiene. Y la muralla podemos ver también 2 personas ahí con un uniforme blanco, como se ve en el contexto de toda esa muralla que está en exhibición. El Espíritu de Profecía dice algo. Se me mostró que animales muy fuertes y poderosos existieron antes del diluvio y que ya no existen. Los huesos de hombres y animales encontrados en la tierra son mucho más grandes que los de los hombres y animales de hoy, o que han existido en muchas generaciones hacia atrás. Algunos concluyen que el mundo es más antiguo que lo que dice la Biblia y que la tierra se habitó antes de la creación por una raza de seres muy superiores al tamaño de los que existen hoy. Esto coincide mucho con una pregunta, que ¿acaso si había hombres gigantes antes, eso explicaba por qué había animales gigantes? Sí, tal vez, había animales muy grandes, no todos eran grandes, pero tomemos en cuenta lo siguiente. Los reptiles crecen hasta que pueden. No hay una edad como los seres humanos que crecemos hasta los 18, 19 años, por ahí y ahí nos quedamos. Si quedamos chicos, quedamos chicos. Si somos altos, quedamos altos nomás. O sea, no, hay una edad donde termina el crecimiento. En los reptiles no es así. Los reptiles crecen, 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 crecen hasta donde pueden porque tienen comida, porque no tienen enemigos, no se han muerto de otra razón. Entonces, esto se produce una idea de que si no tienen enemigos, los más grandes, si no tienen alguien que los ande matando o tienen suficiente alimento, como era antes del diluvio, ciertamente podían crecer y crecer. Eso explica una parte de ellos, no todos. Ahí tenemos un estegosaurio, también un fósil de una cabeza de dinosaurio. En Karoo, en Sudáfrica, también hay otra muralla hermosa, llena de fósiles, como se ve allí. Hay otras especies que son un poco diferentes de las que hay en América, que son más bien los animales africanos. Ahí tenemos más ejemplares y seguimos así. O como este lugar en Nebraska, donde es un cúmulo de huesos simplemente. Y hay una cosa muy interesante, en los fósiles, cuando están con el cuello hacia atrás, así, y con la cola levantada como enroscada, es signo de que ese animal ha tenido una muerte inesperada. ¿Ya? Es una muerte por ahogo, y justamente es lo que estamos viendo allí. Entonces eso da testimonio que se ahogaron. También se han encontrado muchos huesos de animales que tenían evidentes marcas de dientes de otros animales. O sea que entre ellos también se mataban o se comían, o por lo menos eran depredadores que eran carroñeros, o sea, llegaban a comer animales muertos.
que habían tal vez matado a otros, habían muerto en forma natural. Y se podían comer de su propia especie, eso parece que no le tenían mayor distancia. Los dinosaurios en Australia también hay, y muchos. Aquí encontramos una formación Winston, que se llama en Australia, otro un plesiosaurio en Queensland, en Australia, el armadillo, también tenemos por allí un canguro. En Alemania vamos a un Archaeopteryx, que esto era el animal supuestamente el dinosaurio que se hizo pájaro, que era pájaro simplemente, o un pato a mano derecha. Los Triceratops, este es un Biceratops porque tiene solamente 2 cuernos en Alemania. O en el desierto de Gobi, en Mongolia, una cantidad enorme, 25 dinosaurios juveniles enterrados súbitamente. Y están todos juntos. El Museo de los Rockies, en Montana, en Estados Unidos, es la mayor colección de tiranosaurios rex que existe en el mundo. Ahí tenemos uno de ellos. Y también se han encontrado límulos o cangrejos herradura, que se suponía que estaban extinguidos hacía muchos millones de años, pero igual se encontraron vivos y sin ningún cambio. ¿Recuerdan el celacanto? El mismo ejemplo. Cocodrilo asiático. Mírenlo, ahí está muy bien fosilizado, muy igual al de hoy día. Las tortugas de Estados Unidos, muy buenos porque son muy buenos para conservación por el tipo de queratina que tiene la concha. Un pez muy bien también identificado, se supone de 250 millones de años atrás, pero no puede ser, eso es del diluvio solamente. Un lucio en Wyoming y este ictosaurio. No sé si se los mostré ya. Pastor, ¿sí o no? No, qué bueno, ya. Este es un ictosaurio, es un reptil marino, ¿ya? No es no es un delfín. Se parece, pero no es un delfín. Es un reptil marino. Y este reptil marino tiene más o menos 2 metros. Este ejemplar está en el Museo de Naturkunde de Stuttgart, en Alemania. Pero tiene una particularidad. Este ictosaurio murió y fue enterrado por el diluvio en el momento que estaba pariendo. Pueden ver ahí donde está la flecha, donde está saliendo el ictosaurio pequeño. Y hay una cosa muy interesante, que el ictosaurio pequeño tiene que salir primero de cola. Primero sale la cola y al último sale la cara y su sistema respiratorio, porque estos animales respiran aire. Por lo tanto, la madre apenas nace tiene que tomarlo y llevarlo a respirar aire a la superficie. Así que es un momento muy delicado este parto. Entonces, entierro súbito también pilló a muchos tomando su almuerzo, como se ve allí. Y vamos a tomar un tema también de por qué los fósiles humanos son extremadamente escasos. El día de hoy no se puede decir con certeza que este resto es de un fósil humano prediluviano. No se puede, porque no hay constancia, no hay seguridad. Por eso que más bien se ha mantenido un silencio respecto a esto. Pero pensemos un poco de estos cuerpos. ¿Dónde estarán? Les contaba que los cuerpos, esto se lo dije ayer, los cuerpos de los mamíferos, de los vertebrados, se hinchan cuando mueren, se hinchan, flotan, después los depredadores comen alguna de la carne y después se van al fondo donde pasa lo mismo que con la ballena, con los peces, que se lo comen los depredadores. Por lo tanto, la mayoría que fue a las partes altas en el diluvio sufrieron ese proceso, o sea, desaparecieron. Pero posiblemente muchos fueron enterrados entre medio por las olas y no alcanzaron a llegar arriba, porque estaban enfermos por otro. Y esas personas tienen que estar enterradas en alguna parte. Se podrían encontrar alguna vez. Tal vez se han encontrado y no se han identificado también. Ahora, se supone que hubo en prediluviano, habían vivido 235 millones de personas. Y esto, si se comparan con la cantidad de animales y fósiles, son muy pocos también. Entonces, tampoco estamos hablando de un gran número de personas. También Dios voluntariamente dijo que iba a destruir a los humanos, ¿ya? Así que tampoco es una cosa imposible que lo haya destruido simplemente. En el año 2004 tuvimos en el mundo un tsunami que fue espantoso en el sudeste asiático.
Todos recordamos la historia ahí de personas hasta chilenas que se perdieron. Y la velocidad de las aguas y la fuerza con que arrastraba el barro y todo eso, nos acordamos de los videos que vimos. Sin embargo, un enviado de las Naciones Unidas dice que 43.000 víctimas de ese tsunami nunca se encontraron. Es decir, murieron alrededor de 300.000 personas y 43.000 de ellas nunca se encontraron. Y esto nos lleva a un recuerdo de que, bueno, el diluvio también fue un gran tsunami. Y ese gran tsunami, por lo tanto, tampoco pudo recuperar a todas sus víctimas. O sea, lo más normal es que se pierdan las víctimas, porque son arrastradas por el barro, porque son enterradas, porque son destruidas también. Los cuerpos son desmenuzados. Y es por eso que no aparecen, no se han encontrado aquellos por lo menos. Ahora, el descubrimiento de un fósil es por casualidad. Vamos a ver un poco los volúmenes. Hay casi 700 millones de kilómetros cúbicos de sedimentos del diluvio. No sé si cuantifican eso, 700 millones de kilómetros cúbicos de sedimentos del diluvio. Para que lo comparen, el mar, todos los océanos, tienen más o menos 1.400 millones de kilómetros cúbicos. ¿Ya? O sea que en sedimentos existe más o menos la mitad de todos los océanos en volumen, que es enorme. Por lo tanto, si tenemos en cuenta de que están esos sedimentos que es tan grande, ¿qué posibilidad hay que se hayan encontrado fósiles allí? Por pura casualidad. O sea, no es porque se anden buscando. Ya les decía ayer también de que nadie anda haciendo túneles por diferentes partes para encontrar fósiles. Se encuentra por casualidad. También se encuentran, termino el tema de los prediluvianos. Pasemos a los pulpos en el Líbano. Un pulpo está hecho como de un material muy delgado, no tiene huesos, y todo su material es prácticamente, cuando mueren, se deshacen y en una semana no queda nada. Es la forma natural en el mar. Pero se han encontrado pulpos en el Líbano totalmente fosilizados, como se ve ahí en la foto de la mano derecha. Se le ven hasta las ventosas. Partes vitales de su cuerpo también están totalmente identificables. ¿Por qué? Porque fue enterrado súbitamente, rápidamente, y alcanzó a quedar toda esa impresión en el barro. Lo mismo que medusas, las medusas es gelatina. Y miren cómo quedan las medusas en el fondo cuando son comprimidas rápidamente y quedan fosilizadas. Y tenemos otra más. Hasta esta delicada araña. Es un sorprendente descubrimiento que también se hizo. Esto fue publicado el año pasado. De arañas antiguas, que son tan complejas como las del día, ¿no es cierto? Con ojos brillantes. Y fue enterrada allí y simplemente se preservó. Y allí tenemos el ejemplar. Veamos las velocidades de fosilización. ¿Cuánto demora en fosilizar algo? Ahí arriba, a mano izquierda, tenemos un saco de harina que estuvo enterrado en agua calcárea y miren cómo quedó. En un año quedó hecho una piedra. Abajo un sombrero de minero. Estuvo enterrado 50 años en agua calcárea, es piedra. A mano derecha una fuente, 100 años y se hizo piedra. El agua era calcárea y se iba haciendo a poco más, se iba construyendo esta cáscara. Y así, este mono de peluche, solamente en 8 meses quedó hecho como piedra, como está allí, como se ve. Ahí en un lugar se pone, en lo que se llama Yorkshire, en Inglaterra, que es una fuente natural de aguas calcáreas. Y los locales cuelgan allí objetos para vendérselos a los turistas. Y como digo, en 8 meses se puede fosilizar, dadas las condiciones, con esas aguas calcáreas. Si tiene agua común y corriente no va a pasar nada. Pero ese es el punto. Entierro rápido y las condiciones para que se produzca la fosilización. No millones de años. Los millones de años es una pura excusa. Las estalactitas. Este monumento que está arriba se inauguró hace 40 años en Estados Unidos. Esa es exactamente la época de que se inauguró. Pero debajo de él, y ahí tenemos en el subterráneo del monumento, tenemos una estalactita que tiene un hombre parado al lado. En 40 años se formó esa estalactita. O a mano derecha tenemos una mina en Queensland, en Australia,
la cual está llena de estalactitas, pero esta mina no tiene más de 60 años. Es decir, se cumple con fechas completamente conocidas. Por lo tanto, no necesitan millones de años. El coral tampoco necesita millones de años, zapato moderno, 20, 30 años, y ahí tenemos el coral ya formado arriba. El petróleo no necesita millones de años, se hace solo en minutos. Aquí tenemos los interiores de pavo, que se usa como materia prima, y esto se construyó en una planta que se construyó en forma experimental en Cartago, en Estados Unidos, que era una planta que usaba temperatura y presión y podía hacer de los interiores de pavo petróleo en solo minutos. Hoy día no está funcionando porque económicamente no rendía, pero lo importante es que se puede hacer. También se puede hacer en minutos de las algas, se puede hacer petróleo. Entonces, esta idea de los millones de años es una sola excusa, nada más. Vamos llegando al final del diluvio. Sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al límite que tú les pusiste, que tú les fundaste, les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Salmo 104. Concluye el diluvio. Y la paloma, dice, volvió a él a la hora de la tarde, traía una hoja de olivo en el pico y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Génesis 8:11. Yo por mucho tiempo me preguntaba, ¿cómo es posible que la paloma haya llegado con una hoja fresca, una hoja verde de olivo? Y decía, pero ¿cómo se pudo en ese corto tiempo enterrar una semilla, nacer el árbol, tirar hojas, tirar ramas? Y finalmente encontró la paloma esa hoja de olivo, ¿no es cierto? Tenía un poco como una complicación. Bueno, yo tengo la suerte de que uno de mis hijos es ingeniero agrónomo. Y le contaba esto, papá, me dijo, ¿cómo no sabes eso? No sabía. Me dijo, los olivos y muchos árboles se reproducen por esqueje, me dijo. ¿Y qué es lo que es esqueje? Que una rama del árbol se entierra en la tierra, en el barro, y allí comienza sola a tirar hojas, a vivir. Digamos, no necesita partir de una semilla. Claro, tenía toda la razón. El árbol no necesitaba reproducirse completamente. Bajaron los animales, bajaron, ¿no es cierto?, los hombres, y ahí está el monte Ararat, que es un volcán. Se supone que estuvo arriba en la cumbre o en alguna parte, pero al ser un volcán también existe un gran peligro que le haya destruido con una erupción. Ha habido varias erupciones en los últimos 2000 años, digamos. No podemos, por lo tanto, asegurar nada en ese sentido. Se cree también que puede que los turcos se aprovecharon y pusieron esta idea del volcán, de este Ararat, le pusieron el nombre aprovechándose de la Biblia. Es otra historia, no lo sé. Bajaron los animales. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía? En los momentos del diluvio, la gente y las bestias se reunieron en los puntos más altos de la tierra, lo que dejó al salir las aguas los cuerpos muertos de las montañas y en las planicies, cuerpos de hombres y bestias. Pero Dios no quiso que contaminara la atmósfera, hizo un fuerte viento sobre la tierra para secar las aguas, en algunos casos provocando avalancha de los montes, formando grandes cerros donde no había antes y enterrando los cuerpos con árboles, piedras y tierra. O sea, claramente está diciendo que el Señor enterró los cuerpos que había para no contaminar la atmósfera. Las aguas movieron tierras y rocas y las amontonaron sobre sus tesoros y en muchos casos también ocultaron los cuerpos de la búsqueda de los hombres. Lo dice el hermano Juan. Terminó esto y vino inmediatamente una edad de hielo. Terminado el diluvio hubo una edad de hielo porque se dieron las condiciones para esa edad de hielo. Los evolucionistas dicen que han habido muchas edades de hielo en el transcurso de los últimos cientos de miles de años. Pero nosotros identificamos solamente una, que se produjo por el diluvio. ¿Y por qué es esto? Porque el hecho que hubiera habido tanto volcanismo, que hubiese habido tanto ceniza que salió hacia arriba, hacia la atmósfera, que cubrió toda la atmósfera de estas cenizas, dio dos condiciones. Primero, que se evaporaba mucha agua por estar más caliente.
Hoy día el fenómeno del Niño estamos hablando de temperaturas de 1 a 2 grados, que está más encima de lo normal la temperatura en los trópicos. Y eso hace que evapore más y haya estas lluvias típicas del Niño. Pero aquí se estima que fueron 20 grados los que subió el agua. Por lo tanto, la cantidad de evaporación era enorme. Por lo tanto, eso significa lluvia y hielo, o nieve primero y hielo después, en las partes altas. Pero en la condición de que ahora estaba cubierta la atmósfera con este polvo, este polvillo, esta ceniza de la erupción de los volcanes, implica que el sol no podía penetrar y derretir ese hielo o esa nieve. Por lo tanto, no se producía el ciclo, quedaba acumulado ahí. Y eso, próximo invierno, volvía a caer más nieve y más nieve y más nieve, y fue acumulándose. Y eso formó una edad de hielo, que simplemente enfrió la Tierra. Ahí tenemos el fenómeno del Niño, ahí están los rayos que, ¿no es cierto?, se devuelven y no alcanzan a penetrar para poder derretir la nieve. Todas estas son las condiciones que son necesarias para que se produzca una edad de hielo. Pero, cuidado, la edad de hielo, esto es la explicación, la edad de hielo fue solamente en el 30% de la Tierra, no fue toda la Tierra, Valparaíso y lleno de hielo, no fue así. La edad de hielo solamente en la parte norte, como se ve ahí de Norteamérica y Europa, y la parte sur, la Antártica, por supuesto, y todas las partes altas de Sudamérica. Y toda esta agua que estaba acumulada en todos estos hielos en Groenlandia, en los polos, simplemente hizo que los niveles del océano bajaran entre 60 y 100 metros, son los cálculos. Y eso hizo también de que los continentes tuvieran sus sectores donde no había agua, porque estaba más bajo. Por ejemplo, ahí vemos en Sudamérica, frente a Argentina, donde está café, todo eso era tierra seca. Lo mismo que en Australia, está rodeada Australia, todas las islas que lo rodean, todas con tierra seca, lo cual dio más cabida a que hubiese todo el tránsito de los animales trasladándose en diferentes partes del mundo para habitar el mundo después del diluvio. Lo mismo que el estrecho de Bering, está, por cierto, cubierto de hielo, y eso permitió el paso de la gente de Asia para poblar América. Hoy día tenemos solamente 10% de la Tierra con hielo, que son prácticamente los polos, Groenlandia, y las partes altas que tienen también sus hielos. Curiosamente, Job habló de muchas referencias a hielo, nieve, frío, escarcha, granizo y grandes tormentas, y nos preguntamos por qué. Porque Job se cree que es el primer libro que fue escrito por el mismo Moisés. Y este libro, ¿por qué hace tantas referencias a esto? Cuando no vivían en esas condiciones, ya en el tiempo, se supone que vivió él, ya no pasaban esas cosas. Pero veamos algunas referencias. Job 37:10. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Job 16:16. Que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve. Job 37:6, porque la nieve, dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. O Job 37:9 al 10, del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Conceptos que, si uno no los vive, no los tiene por qué escribir, pero ahí están. Entonces, bueno, y sigue hablando de este vocabulario glacial de Job, que no lo hablaría un jamaiquino, no lo hablaría una persona que vive en el trópico, ¿no es cierto? Sino alguien que está en el medio con esas condiciones. También se cree que debido a esta gran cantidad de evaporación, eran grandes tormentas, eran grandes huracanes, y se le llama esto los hipercanes. Vientos de hasta 800 kilómetros por hora, que son destructores, pero terribles. 30.000 milímetros al día de lluvia, o sea, condiciones que ni siquiera nos imaginaríamos hoy día. Pero la Tierra tenía que volver a la vida. Y hay un ejemplo también, nuevamente, la naturaleza nos regala, o Dios, por supuesto, detrás de eso, nos regala un ejemplo donde podemos ver cómo se repobla de vida un lugar. Y esta es una isla que se llama Surtsey, en Islandia, 1963. Surgió del fondo del mar esta erupción
y surgió la isla, como se ve ahí a mano izquierda, la erupción volcánica, y finalmente se formó la isla como se ve a mano derecha. Poquito después comenzaron a llegar las moscas por el viento. Eh, Poco después llegaron las aves, las palomas, las gaviotas y otro tipo de aves que llegaban, por cierto, volando. Y llegaron las plantas, y llegó el guano, ¿no es cierto? Llegó también las flores, y de a poco se fue llenando de vegetación menor, esta tierra. Y hoy día podemos ver cómo es Surtsey. Es un lugar donde no se puede ir a visitar, esto es un lugar de investigación solamente, pero podemos ver que en menos de 10 años se formó vida, llegaron animales, llegó plantas, llegaron todos los procesos naturales de la vida. No necesitaron millones de años para repoblarse. Y eso en general lo que sucede. No es un proceso tan largo como se estima. No nos olvidemos las islas flotantes, todos los árboles que cayeron y que después pudieron formar islas flotantes. Formaron esta isla flotante. Ahí se salvaron, entre comillas, sobrevivieron los insectos y pudieron finalmente reproducirse y partir su vida normal después. No es extraño esto de la isla flotante, porque en el lago Spirit, también se formaron esta enorme isla flotante como vemos allí. Había una circulación en los océanos también natural, la cual estas islas flotantes iban acercándose a la costa, pues se alejaban, llegaban a otro continente y haciendo una rotación. Este es otro estudio muy interesante, pero que no voy a tratarlo ahora. Y también traslado de semillas, animales menores e insectos también se produjo con estas islas flotantes. Y así es como pasaron los lemures, los ratones y otros animales menores desde África hasta Madagascar. No pasaron los animales mayores, como se ven, quedaron esperando ahí. Pero sí pudieron llegar los otros que habitaron Madagascar. Cambiamos de tema. Leyendas del diluvio. Estamos pasado de tiempo, pastor. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos el tema de leyendas para después? ¿Sí? Ya.